Bien, vamos entonces a pasar a la reflexión del día de hoy. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la ley de Dios. Y para ello estamos usando nuestra confesión de fe y ya estamos por el capítulo 19. Y estamos específicamente en el párrafo 3. Entonces me gustaría que leamos el párrafo 3, el párrafo 4 y luego simplemente dar algunas breves reflexiones. Dice así nuestra confesión de fe, capítulo 19, párrafo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte dando diversas instrucciones sobre deberes morales. Leyes ceremoniales, todas estas, que al haber sido establecidas solo hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único dador de la ley, quien fue investido con poder del Padre para este fin. Párrafo 4. Dios también dio a los israelitas varias leyes judiciales, las cuales caducaron junto con el estado de aquel pueblo, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solo sus principios generales de equidad y de utilidad moral. Nosotros, cuando empezamos a reflexionar acerca de la ley de Dios, vimos que el Señor le dio a Adán y a Eva una ley natural escrita en sus corazones. Y también en el párrafo 2 vimos que esa ley escrita primero fue dada al hombre, pero también luego en el Sinaí fue postulada, fue declarada en los 10 mandamientos. Pero lo que nuestra confesión de fe hace ahora es dividir esa ley que fue dada en Moisés. Y esta es una división típica de dividir la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. El párrafo 3 habla de la ley ceremonial y nos dice que esta ley quedó abrogada, pero esta ley era típica. Muchas veces leemos el Antiguo Testamento y nos preguntamos, ok, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo veo esto en mi vida? Una de las cosas, una de las maneras como Dios nos ayuda a ver y entender su palabra, específicamente en Éxodo y Levítico, es que estas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. Por eso nuestra confesión de fe hace uso de esa palabra típicas, ¿sí? Tipificaban, apuntaban a Cristo, apuntaban a la adoración, apuntaban a sus virtudes, a su sacrificio. Si ustedes se acuerdan, ellos tenían que sacrificar un cordero. Bueno, Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, inmolado. Entonces, de esa manera, esas leyes las podemos nosotros aplicar en nuestra lectura diaria. Me gustaría que leamos en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 13. Dice la Escritura, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Fíjense en el versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Todas estas leyes ceremoniales eran sombra de lo que había de venir y en Cristo encontramos su cumplimiento. Por eso muchas de esas cosas fueron abrogadas. Pero nuestra confesión de fe, en el párrafo 4, habla también de leyes judiciales, leyes civiles, leyes que tenían que ver más que todo con el orden de este reino, el orden social, civil de la nación. Y lo que es interesante aquí, que aunque ya no estamos bajo la ley y esta ley no se aplica directamente a nosotros, sí podemos encontrar principios generales de equidad. Y aquí me gustaría nuevamente que vayamos a la Escritura, en la carta de Primera de Corintios.
Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 8 dice: ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, porque el que era debe arar con esperanza. Lo voy a leer otra vez. Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Aquí vemos justamente lo que nuestra confesión declara. Pablo toma una ley judicial, una ley civil del Antiguo Testamento, que era para el pueblo de Israel, para ese trato con los bueyes, y aplica ese principio de equidad a cómo y por qué los pastores, los predicadores, aquellos que están liderando en la iglesia, deben también de esperarse ser sostenidos o de esperarse recibir una remuneración por su trabajo. Entonces, vamos a pararlo ahí. Luego, más adelante, Dios mediante, vamos a poder reflexionar acerca de cómo la ley moral, que esa sí está vigente, sí siguen en nosotros, ahora ya no es un pacto de vida, ya no es un pacto de obra, sino es una regla de vida a la cual todos estamos sujetos. Pero eso lo veremos más adelante. Bien, vamos a dejar aquí entonces nuestra reflexión del día de hoy y voy a pedirle a nuestro pastor que